David Pastor Vico, México, España. Comunicador y docente, experto en ética de la comunicación y en transmisión de valores, divulgador del pensamiento crítico. En la actualidad se dedica a impartir conferencias y a escribir, a la par que es consultor en materia de pensamiento crítico en SM Ediciones, México, y se desempeña en la UNAM como profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la Dirección General del Deporte Universitario y como colaborador en la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y en TV UNAM. También colabora de manera semanal en Imagen Radio y W Radio. David Pastor Vico. Que el hombre es un animal político, nos lo dijo Aristóteles hace más de 2300 años, y es una cita que todo el que se dedique a la educación, a la filosofía, a la sociología, antropología, etcétera, conoce sobradamente, incluso algunos hasta en griego, aquello de anthropos, estin, zoon, politikon. Realmente saberlo en griego sirve para poco, para presumir, no mucho más. Sin embargo, la trascendencia de esta idea de que el hombre es un animal político va muchísimo más allá de lo que nos podríamos imaginar. Y en este contexto en el que nos encontramos, y sobre todo después de haber escuchado a los chicos hablando en este debate maravilloso que hemos mantenido, tenemos que hacer una revisión de ese concepto, de esa idea de que el hombre es un animal político. ¿Político por qué? No porque nos dediquemos al hecho político en sí, sino porque, según el pensamiento griego, el sitio natural del ser humano era la polis, la ciudad-estado independiente. Y sobre esta construcción de la polis nos hemos hecho el resto del mundo, el resto de la historia de la humanidad ha ido construyéndose sobre polis, sobre ciudades. Es el entorno natural del animal humano. Yo sé que suena raro hablar de estos conceptos de ciencia política o de ciencia social al inicio de una charla, de una conferencia, pero esto va a cobrar muchísimo más sentido cuando nos demos cuenta de las repercusiones reales que tiene esto. Hemos hablado con 8 jóvenes maravillosos, chicos y chicas, que están sufriendo en sus propias carnes, igual que otros tantos millones, el hecho del confinamiento, de la cuarentena, de estar encerrados en sus casas, compartiendo el mundo a través de pantallas de todos los tipos, como diría Gilles Lipovetsky. Hemos llenado nuestro mundo de pantallas y esto en realidad lo que está haciendo es apartarnos de los otros, apartarnos del hermano, apartarnos fundamentalmente del amigo. Sin embargo, centrarnos solo en lo que esté sucediendo a raíz de la pandemia sería de una cortedad de miras tal que podría dar la sensación de que antes de la pandemia todo estaba bien. Y esto realmente no es así. Vamos a analizar, en el corto tiempo que tengo para esta charla, cómo estaba la situación prepandémica de nuestros jóvenes, pero sobre todo de las sociedades, y vamos a ver qué es lo que sucede a raíz de la situación eventual que estamos sufriendo y sobre todo qué es lo que va a suceder después, que creo que es el discurso post-pandémico en el que ya debemos de empezar a vernos reflejados y empezar a trabajar e investigar. Dentro de mis líneas de trabajo, que se centran fundamentalmente en el concepto de la confianza interpersonal, en el desarrollo del animal humano, nos encontramos algunas cuestiones sutiles que tenemos que referenciar. Cuando hablamos de confianza, tenemos que hablar de un concepto sencillo, a priori, que no es más que la conjunción de las palabras con y fiar. Fiar es deber a otro o esperar que ese otro devuelva aquello que nos debe, eso es el término fiar en latín, y con, ¿no? Estamos en un ejercicio mutuo. La confianza entonces es un ejercicio mutuo que podemos interpretar de la siguiente manera. Confianza es saber que el otro hará lo que esperamos que haga. Así de sencillo. Parece algo baladí, parece algo insustancial. De hecho, desde el mundo de la sociología, la confianza se toma como un término casi emocional dentro del mundo enorme de las emociones. Sin embargo, en el mundo mercantil, en el mundo del economicismo, de la economía, la confianza ya se ha convertido en un valor fundamental a la hora de interpretar los mercados y saber hacia dónde va la deriva económica. También, en los estudios norteamericanos, cuando se habla de confianza interpersonal, nos encontramos ante un concepto muchísimo más amplio. No fue hasta 1968 que un grupo de sociólogos norteamericanos empezaron a estudiar este concepto.
No se engañen, este concepto de la confianza interpersonal no es nuevo y se tiene que remontar al año 1938, donde una socióloga de corte nazi, alemana, empezó a trabajar este tema y sus aplicaciones después en la sociedad, sobre todo en cómo manipular la sociedad. En 1968, cuando en Estados Unidos empiezan a estudiar las cuestiones de la confianza interpersonal, se hacen la siguiente pregunta: ¿cree usted que se puede confiar en los demás? Así de sencillo. Si la población decía que sí, era un valor positivo, y si decía que no, era un valor negativo. Allá por 1968, en plena Guerra Fría, durante el momento de la carrera por el espacio, resulta que en Estados Unidos gozaban aproximadamente de un 53% de confianza interpersonal. ¿Esto qué significa? Un 53% significa que el 53% de la población norteamericana de 1968 decía que sí se podía confiar en los demás. ¿Y esto cómo repercute? ¿Cómo repercute en una sociedad que hay un alto índice de confianza interpersonal? Os lo voy a explicar de una manera muy sencilla y muy breve. 1. Un alto índice de confianza interpersonal influye directamente en la salud democrática de un país. Cuanto mayor confíen los ciudadanos en sus conciudadanos, en sus vecinos, mayor salud democrática gozará el país. ¿Por qué? Pues si yo confío en los demás, hablo con los demás, conozco la situación de los demás, comparto mis cuitas, mis preocupaciones, mis dudas, mis deseos con los demás, que es el otro que está en mi inmediatez, ya sea mi vecino, mi compañero de trabajo, mi compañero de escuela, mi compañero en el club, etc. Al compartir mis dudas, mis problemas o mis inquietudes con los demás, puedo tener un activismo social porque descubro que mis problemas son básicamente los mismos problemas que tienen los otros. Y en ese momento se genera una sinergia positiva de trabajo, o sea, una acción real sobre la polis, sobre el entorno en el que vivimos. Por eso, el primer punto es una mayor salud democrática de un país. ¿Cuál es el segundo punto? Bueno, pues el segundo punto es una carencia o un menoscabo dentro de la corrupción política. Un país que tiene unos índices de confianza interpersonales elevados, sanos, buenos, positivos, será un país donde los ciudadanos, al tener esta acción política, al compartir de lo que sucede dentro de la propia ciudad, también van a rendir o pedir la rendición de cuentas de los delegados que ellos mismos han puesto al mando de la ciudad. O sea, habrá un ejercicio de transparencia. La transparencia y la confianza van intrínsecamente unidos. A mayor confianza, mayor transparencia. En sociedades donde el índice de confianza interpersonal es muy, muy alto, la transparencia de cuenta de los cargos políticos es absoluta, pública para cualquiera, y cualquier ciudadano puede entrar y consultarlo. ¿Cuál es la tercera pata que se descubrió en el año 1968 sobre el índice de confianza interpersonal? Bueno, pues ya nos vamos acercando a nuestro tema, el tema de la educación. La tercera pata es que una sociedad con unos altos índices de confianza interpersonal será una sociedad donde los jóvenes serán más inteligentes. Esto ya nos hace levantar las cejas, ¿verdad? Esto ya nos pone un poquito como diciendo, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué sucede eso? Lo voy a explicar en breve, pero si echamos una visual sobre cuáles son los países que tienen los índices de confianza más altos, sin entrar en la explicación, que entraré en unos minutos, nos daremos cuenta que, por ejemplo, Finlandia, nada más y nada menos, cada vez que los educadores hablamos de Finlandia casi tendríamos que tocarnos el corazón con la mano, pues Finlandia es el país del mundo donde el índice de confianza interpersonal es más alto, ronda el 94%, o sea, el 94% de la población finlandesa dice que sí se puede confiar en los demás. Y no hace falta que diga yo aquí quién es el país que encabeza año con año los mayores logros en los informes PISA, ¿verdad? Pues ya lo sabemos, son precisamente estos países de corte escandinavo. Es cierto, alguno me dirá, sí, pero es que Singapur, sí, pero es que Japón, sí, pero es que Corea del Sur lo está consiguiendo, les están tocando ya los talones, o alguno ya se puso por encima. Sí, pero ¿a qué coste? Porque esos países precisamente son los que tienen los índices de suicidio juvenil de estudiantes más altos del mundo. La presión a la que se someten a los estudiantes para conseguir ese aumento en las calificaciones, ese ranqueo en el informe PISA,
tiene consecuencias que en Finlandia, por ejemplo, son irrisorias con respecto a esto. ¿Por qué? Ahora entraremos. ¿Cuál es la cuarta y última pata? Porque sin 4 patas no hay una mesa. ¿Cuál es la cuarta y última pata de los beneficios de un alto índice de confianza interpersonal en una población? La cuarta, y como filósofo aquí sí tengo que agarrar aire porque los discursos de autoayuda y coaching ontológico han pervertido esta palabra, es que un país con un alto índice de confianza interpersonal será un país mucho más feliz. Yo sé que esto suena pues como discurso de Paulo Coelho, ¿verdad? E inmediatamente estamos buscando citas divertidas en Facebook. No nos confundamos. Cuando hablamos de felicidad estamos hablando de un término enraizado en el propio arjé de la fisis filosófica. Cuando hablamos de felicidad estamos hablando de la teleología aristotélica. Cuando hablamos de felicidad estamos hablando del camino de la virtud platónica y socrática. Cuando hablamos de felicidad estamos hablando del motor que mueve a los seres humanos, del fin último de la vida, que no estamos buscando el sentido de la vida en cuestiones etéreas, no. Lo buscamos en la felicidad como un camino que debemos de ir construyéndonos los seres humanos y que es, diría Aristóteles, un camino que no se puede recorrer en soledad. Sé que diciendo esto, con las fuentes de información que tenemos la mayoría, que suele ser Facebook fundamentalmente, acabamos dándonos cuenta de que a lo mejor estoy equivocado, que Finlandia pues hace un frío horrible, que durante, por ejemplo en Laponia durante 4 o 5 meses al año tienen noche, o todos esos mismos 4 o 5 meses al año pues es de día, y que además, bueno, pues no tienen una gran gastronomía, y que no es un país que sea agradable climatológicamente, que podríamos pensar que cualquier país latinoamericano, caribeño, tendría unos índices de felicidad mucho más altos. Bueno, pues la sorpresa que nos llevamos es que por tercer año consecutivo, la ONU ha declarado a Finlandia como el país más feliz del mundo. Por tercer año consecutivo. ¿Por qué? Bueno, pues es lógico pensarlo, porque un país que tenga una salud democrática plena, un país donde hay una muy baja corrupción política, un país donde vemos que nuestros jóvenes son los más preparados del mundo, pues como padres, como ciudadanos, es un país que nos hace sentirnos orgullosos, es un país donde tenemos garantías suficientes de vida para nosotros y nuestros hijos, y finalmente, aunque haga un clima horrible, acabamos diciendo, este país es muy bueno para nosotros y eso nos hace ser felices, porque utilizamos el nosotros, no utilizamos el yo. Verán, ¿qué sucede en esta otra parte del mundo donde nosotros vivimos, desde donde nuestros jóvenes nos han hablado hace un rato? Bueno, pues la media, según el último Latinobarómetro público, el índice medio en toda Latinoamérica de confianza interpersonal es 14. ¿14 qué significa? Que solo el 14% de la población latinoamericana de media asegura que se puede confiar en los demás. Esto obviamente tiene unas repercusiones inmediatas. Por supuesto, la salud democrática está en entredicho. Por supuesto, la corrupción política campa a sus anchas. Por supuesto, los resultados académicos ya sabemos cómo son. Y si hablamos de felicidad, va a depender fundamentalmente de la economía individual de cada persona o de lo que aspire en la vida. O sea, una cuestión individual, pero no una cuestión colectiva, de tal manera que de qué te sirve ser feliz en el sentido económico si no estás a gusto gastándote el dinero, si tienes que llevar guardaespaldas, si no está asegurado el futuro ni de tus hijos ni de los que te rodean. Realmente nadie quiere vivir así. En un panorama como este aparece la pandemia. Y todavía me preguntarán ustedes, bueno, no te adelantes, ¿por qué no nos cuentas en qué influye esto de la confianza interpersonal, en que nuestros hijos sean más inteligentes, en que nuestros alumnos sean más inteligentes y tengan un mejor desempeño académico? Bueno, pues prepárense porque vienen curvas. Les voy a hacer una pregunta muy sencilla, una pregunta que quiero que se contesten de corazón. Yo no los estoy viendo, yo solo estoy hablándole a una cámara, pero detrás de esta cámara hay miles de profesores escuchando que además no solo son profesores, en muchísimos casos son padres, son vecinos, son hijos y son incluso abuelos o tíos. En esta parte de la complejidad del mundo del ser humano, donde nunca somos una cosa, sino que somos muchas a la vez, es donde quiero preguntarles con sinceridad: ¿saben ustedes cómo se llaman los nombres de los hijos de sus vecinos? Los hijos que tienen la misma edad que los vuestros. ¿Lo saben? ¿Saben cómo se llaman? Y en un rizo, ¿saben cómo se llaman los padres de los hijos de esos niños? ¿O simplemente a qué se dedican laboralmente?
Yo ya sé la respuesta. Y la respuesta es tan dolorosa como el 14% de confianza interpersonal. Muy pocos de ustedes, y dependiendo sobre todo del ámbito social en el que ustedes se encuentren, sabrán cómo se llaman los hijos de los vecinos que tienen la edad de vuestros hijos, si es el caso de que tengan hijos. Y muy pocos sabrán a qué se dedican laboralmente. La mayoría de ustedes ahora estarán diciendo, ¿y yo para qué quiero saberlo? A mí, ¿qué me importa cómo se llame el hijo del vecino o a qué se dedique el padre de ese niño? A mí eso me da exactamente igual, yo tengo mi hijo. ¿De verdad? Vamos a hacer otro ejercicio, y ahora es un ejercicio de la memoria. Vamos a hacer un ejercicio de la memoria. Quiero que piensen ustedes en los niños que fueron hace algunos años. Y ahora, siendo esos niños, díganme, ¿recuerdan el nombre de los niños de sus vecinos, los que tenían vuestra edad? Sí, ¿verdad? Sí, nos acordamos de cómo se llamaban esos niños, ¿verdad? Porque jugábamos con ellos, porque compartíamos tiempo. De hecho, si le pregunto, ¿recuerdan el nombre de sus padres? Pues en gran medida es posible que lo recuerden. ¿O a qué trabajaban, en qué trabajaban? Pues también en gran medida van ustedes a recordarlo, ¿verdad? Van a tener cierta noción. ¿Por qué? Bueno, pues porque el modelo social y el índice de confianza interpersonal en estos últimos 40 o 50 años ha cambiado muchísimo. Ya en el año 1992, aquí en la Ciudad de México, en México, en la República de Estados Unidos Mexicano, el índice de confianza interpersonal en el año 92 estaba por encima del 36%. ¿Eso qué significa? Pues que se igualaba, por ejemplo, al mismo índice que tiene España ahora mismo, al mismo. Esto significa que ustedes se criaron, y hablamos de México, pero hablamos de cualquier otro país latinoamericano, se criaron fundamentalmente en la calle, jugando con otros niños. Y al jugar con otros niños en la calle durante horas, no durante 5 minutos, no durante los 20 minutos que dura el recreo escolar, no durante la actividad extraescolar a la que sus padres os llevaba a hacer karate o natación o lo que podamos entretener a nuestros hijos hoy en día. No, me refiero a terminar la clase y salir a la calle a correr inmediatamente y estar todo el día, toda la tarde en casa, en la calle, hasta que sus padres se asomaban por el balcón y les llamaban para entrar en casa. Si se ubican en ese momento, entonces van a empezar a entender muchas cosas. Lo primero es que los niños de hace 40 años, y que nadie crea que estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo pasado sin duda fue simplemente anterior, pero los niños que fuimos nosotros, éramos niños que jugábamos en la calle. Me da igual que ahora me digan, es que la situación es muy violenta, es que ahora mismo eso da igual, ya entraremos si tenemos tiempo después. Pero los niños de hace 40 años, los niños que nosotros fuimos, jugábamos en la calle y a ser posible todo el tiempo que nos dejaran nuestros padres. Cuando jugábamos en la calle, empezamos a relacionarnos con los demás desde muy temprana edad, porque no había que esperar a tener 5, 6, 7 años para jugar en la calle. Ya desde los 3 o 4 años se podía jugar en la calle si había quizás algún adulto que solía ser un vecino que cuidara un poco de los niños, y a los 6 o 7 años ya ni te cuento, ya no había que pedir el permiso de nadie. ¿Qué sucede cuando los niños juegan? Y dice Aristóteles, dejad jugar a los niños, no fuerces el juego en los niños, sale de manera natural. Esa es nuestra realidad política. Como animales humanos, ya tengamos 50 años o 5. Nos relacionamos de manera natural con el otro. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasaba? Lo primero que pasaba es que en el juego con los demás nos activábamos físicamente. La activación física tiene una serie de beneficios que todos conocemos. México ahora mismo es el país del mundo con el mayor índice de obesidad infantil. Ese es uno de los récords que ahora tenemos. El país del mundo con el mayor índice de obesidad infantil, porque entre otras cosas los niños no juegan. De tal manera que si ustedes ahora mismo me preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver con conocer el nombre del hijo del vecino? Es porque sus hijos no han jugado con los vecinos. Por eso ustedes no conocen el nombre del hijo del vecino. Empiecen ya a atar cabos y encontraremos ahí también a nuestros alumnos. 1. Entonces, el juego potencia la actividad física, la activación física, inhibe el sobrepeso. Obviamente la mala alimentación no ayuda, eso está clarísimo. Y la mala alimentación viene de unos padres sobrecargados de trabajo que no pueden atender convenientemente esta acción, porque en un modelo anterior, cuando nosotros éramos niños, las madres fundamentalmente estaban en casa y se ocupaban de la alimentación y el cuidado de los niños. Y hoy en día cualquier familia necesita que los dos miembros estén trabajando, porque si no, no hay sostén económico suficiente. Pero ahí tenemos, los niños jugaban
y se activaban físicamente. ¿Qué más podemos sacar de esa activación física? Bueno, pues el segundo punto. El segundo punto es que no solo se activan físicamente, sino que además también empiezan a desarrollar habilidades psicomotrices. Ya como profesores sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? No creo que sea necesario que ahonde en qué es la psicomotricidad y en la necesidad de desarrollar habilidades psicomotrices, como por ejemplo la psicomotricidad lateral, la que te permite, por ejemplo, ubicarte en un espacio, saber cuando un proyectil, véase por ejemplo una pelota, viene hacia ti, o ver qué parábola va a trazar, o adelantarte a recibirla y no recibirla con la cara, por ejemplo. Eso es psicomotricidad lateral, pero como profesores sabemos que una mala psicomotricidad lateral nos puede dar problemas muy serios de dislexia. Y que un logopeda, cuando recibe un niño con dislexia, o sea, un niño que empieza a confundir el orden de las palabras, una de las primeras cosas que hace es empezar a potenciar la psicomotricidad lateral. Pedirle a ese niño que empiece a jugar con una pelota y lanzarla a la pelota de un sitio a otro de manera lateral. Psicomotricidad. La psicomotricidad es fundamental para relacionarnos con el entorno. La psicomotricidad es la única forma en la que nuestro cuerpo, la sensibilidad de nuestro cuerpo, puede empezar a relacionarse y a actuar con la naturaleza. ¿Y la naturaleza qué es? Pues las cosas en sí y también lo que lo compone. O sea, no solo la realidad que nos compone, sino las realidades individuales, los otros niños con los que jugamos. Y esto, ¿qué facilita? Pues un buen ejercicio de desarrollo de la psicomotricidad, amén, por supuesto, de podernos hacer unos fantásticos deportistas, también favorece indudablemente la autoconfianza, el sentido de saberse capaz, de saberse relacionar bien con el mundo físico que le rodea. Y un buen ejercicio, una buena psicomotricidad, al final también tiene otra repercusión fundamental. Tercera pata, la adquisición de habilidades sociales. Las habilidades sociales en el ser humano lo es todo. Por eso el hombre es un animal político. No tiene sentido hablar de que el hombre es un animal político si no incluimos al hombre dentro del mundo social. Las habilidades sociales son todas aquellas herramientas que, gracias con el contacto con los demás, vamos desarrollando para que en el futuro seamos adultos capaces. Alguno me podrá tener ciertas confusiones. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Bueno, pues algunas habilidades sociales es hablar en público, otras habilidades sociales es ser capaz de negociar. ¿Cómo que negociar? Claro, acuérdense cuando salían a jugar y llegaba el dueño de la pelota. El dueño de la pelota, durante mucho tiempo, jugaba a lo que a él le daba la gana, hasta que tú eras capaz de juntarte con un grupo de amigos y decirle, no, ahora vas a jugar a lo que nosotros queremos, ahora vamos a aprender a negociar con tu pelota para que podamos jugar todo y divertirnos todos. Pero eso conlleva a que durante mucho tiempo tuviste que ser capaz de tolerar la frustración. La tolerancia a la frustración es una habilidad social también, igual que el liderazgo, la maldita palabra que se usa en todas las charlas de coaching, donde se pretende alentar a la gente a que haga o desarrolle cosas. Pues sí, el liderazgo también es una habilidad social, igual que asumir tu papel dentro de un grupo cuando tú no eres el líder, asumir las órdenes. Esto es fundamental para la vida de adulto. Esto es fundamental para entender la disciplina de una clase, por ejemplo, para entender la disciplina en un trabajo o para acatar las normas de convivencia éticas de cualquier modelo social. El juego va muchísimo más allá entonces de lo que podríamos imaginarnos. ¿Y qué tiene que ver con la inteligencia, Vico? Me estaréis preguntando. Bueno, pues es relativamente sencillo, ¿verán? Cuando nos relacionamos con los demás, acabamos conociendo también a los demás. Nuestro mundo se abre al mundo de los otros. Jugar hacía que nosotros como niños entráramos en la casa de nuestros vecinos, conociéramos su realidad social, supiéramos que en esa casa a lo mejor no había padre, que en esa casa a lo mejor un hermano estaba en la cárcel, que a lo mejor en esa casa tenían una hermana lesbiana o un hermano que era gay, a lo mejor en esa casa había perro o en otra casa no había perro. Las realidades eran diferentes y aprendíamos a que cada familia tenía una serie de normas con respecto a su propia vida, a su contextualización. Eso, entender la vida del otro y el por qué piensa así, dependiendo de sus circunstancias, en relación a cómo yo entiendo la vida, en relación a mis propias circunstancias, es la definición que el filósofo José Carlos Ruiz nos daría sobre el pensamiento crítico. El relacionarnos con los demás, el vivir en comunidad, el jugar con ellos desde chicos, nos aumenta los umbrales del pensamiento crítico, del criticismo, nos hace
humanos más autónomos. Y cuando digo autónomos no me refiero a humanos individualistas. Esa autonomía es la capacidad de pensar con las herramientas que tú mismo has sido capaz de adquirir. Ese es el pensamiento crítico. Una buena dosis de pensamiento crítico permite no ser llevado por la masa, permite discernir qué te interesa de qué no te interesa. De igual manera, con el debido ejercicio, te invita a saber qué fuentes son fiables a la hora de consultar una información y qué fuentes no son fiables. Lamentablemente, esto, finalmente, a nivel educativo, que es lo que nos compete aquí ahora mismo, redunda, obviamente, en las calificaciones, en los índices de aprendizaje, en la adquisición de conocimiento. Unos jóvenes que han sido capaces de jugar desde niños todas las horas posibles en relación con otros niños y conocer su mundo y conocer e interpretarlo, serán unos jóvenes mucho más inteligentes, críticos y, por supuesto, tendrán mayores calificaciones si es que le queremos dar algún tipo de importancia a eso. Ahí encontramos estas tres patas que os decía, estas cuatro patas que os decía de los resultados del pensamiento crítico, más bien los resultados de la confianza interpersonal en una sociedad. ¿Y en qué situación nos encontramos ya para terminar? Porque creo que estoy agotando mi tiempo a marcha forzada. Nos encontramos en una sociedad que no ha querido ver este problema en los años pasados, no ha tenido el interés de estudiar las cuestiones de la confianza interpersonal, además ha inhibido el juego constantemente de los niños. Les pongo un ejemplo para los que no sean del Valle de México. En el Valle de México estamos ahora mismo 26 millones de almas y si vas a cualquier colegio del Valle de México te vas a encontrar un cartel común en todos los colegios, un cartel que se puso de moda lamentablemente a partir del año 1985, después de septiembre de ese año, del gran sismo que azotó el Valle de México. El cartel que nos vamos a encontrar es "no corro, no grito, no empujo", pero es un cartel absolutamente desubicado. Es un cartel que no pone en caso de sismo "no corro, no grito, no empujo". Es un cartel que finalmente, dada la sobresaturación de los espacios académicos de las escuelas, ha funcionado para inhibir el juego de los niños que ya de por sí no juegan en sus casas con los vecinos porque no salen a la calle, porque están encerrados, y lo hemos utilizado como una manera de controlar los flujos de gran cantidad de niños dentro de las escuelas. Lo divertido o lo dramático es que esos carteles no solo los vas a encontrar en el Valle de México. Si vas a Chihuahua, donde no tiembla, donde no hay actividad sísmica, también te vas a encontrar los mismos carteles, porque al final los beneficios de no correr, no gritar y no empujar a nivel administrativo dentro de las escuelas es muy beneficioso, porque si los niños no corren, no gritan y no empujan, o sea, no juegan en un mismo colegio sin tener que ampliar las instalaciones, puedes meter más niños. Y de estos polvos tenemos estos lodos. De tal manera que hoy tenemos una gran cantidad de jóvenes que están encerrados en sus casas, que ya no jugaban, que ya no se relacionaban los unos con los otros y que ahora, como hemos visto en nuestra charla, se dan cuenta de la necesidad que tienen imperiosa de relacionarse con el otro. Les hemos exigido responsabilidad. Pero ¿qué es la responsabilidad sino la contracara de la confianza? Si confianza es saber que el otro hará lo que se espera que haga, responsabilidad es hacer aquello que los demás esperan que hagas. Eso es así de sencillo, es la contraparte de una. Confianza y responsabilidad son palabras hermanas interrelacionadas. Sin embargo, nuestros jóvenes nos han dado hoy una lección y nos han explicado que ellos han actuado con responsabilidad, que lo han descubierto. Creo que si queremos ser sanos con la juventud, si queremos ser sanos con nuestros alumnos, lo que tenemos que empezar a ponernos las pilas somos nosotros. ¿Y a qué me refiero con eso? Nos están pidiendo a gritos la posibilidad de relacionarse. Nos están pidiendo a gritos la necesidad de comunicarse, no solo entre ellos, sino también con nosotros como docentes. Nos están pidiendo mayor humanidad, porque lo que nos están pidiendo es poder ser más políticos. Ahí es donde está nuestro espacio de trabajo, ahí es donde están los retos del futuro, por varias razones. La primera es porque nosotros, los que ahora peinamos canas, los que somos migrantes digitales, los que no hemos nacido con este auge de la tecnología de la información,
Nosotros somos los que hemos llevado el mundo a esta situación. Sí, lo hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero no hemos hecho nada para cambiarlo. Nosotros somos los herederos del neoliberalismo y del individualismo que eclosionó después de la caída del muro de Berlín en 1989, y nosotros somos los paradigmas del modelo individualista que hoy tenemos. Y gracias a este modelo hemos conseguido grandes avances, pero también hemos subido a nuestra propia juventud a uno de los momentos más oscuros, y hablo por momentos prepandémicos, de los momentos más oscuros que hemos sufrido. ¿A qué me refiero con eso? Pues si buscamos las estadísticas nos daremos cuenta de que, por ejemplo, y no quiero ponerme dramático, pero es una estadística que pueden ustedes consultar de manera fácil, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México sacó hace menos de 5 años el siguiente dato. En los últimos 40 años, el índice de suicidio juvenil solo en la Ciudad de México se incrementó un 279%. Lo repito, 279%. Y no hemos hecho nada para cambiar la situación. Antes de la pandemia seguíamos promoviendo un sistema de educación basado en los logros individuales, no en los logros colectivos, buscando la premiación del que tenía mejor rendimiento para conseguirle una beca, un premio, un reconocimiento. Hemos estado potenciando una educación fundamentalmente individualista y reconociéndola con joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, acaba en la NASA haciendo... Eso está muy bien. Eso está muy bien si tenemos complejos de inferioridad, pero creo que es el momento de empezar a despojarnos de esos complejos de inferioridad. Y lo que nuestros jóvenes nos están demandando es una educación, igual que la tienen en Finlandia, basada en el nosotros y no en el yo. Una educación que potencie la interacción de los niños, el juego en los niños, dentro del marco de seguridad que dan las escuelas, y ahí es donde viene ese momento de es que mi hijo no juega en la calle porque no hay seguridad. Tenemos que dar esos espacios en las escuelas, porque en muchas zonas de Latinoamérica esos son los espacios de seguridad donde se pueden encontrar nuestros hijos, y una educación que lo que potencie finalmente no solo sea la interacción positiva, sino el conocimiento de los diferentes mundos que componen cada uno de los niños, de los alumnos que están dentro de un aula. Y ahí encontraremos el pensamiento crítico. Y ahí encontraremos esos resultados académicos que todos estamos buscando. Pero ahí encontraremos un pilar fundamental de cualquier sistema educativo: la solidaridad y la fraternidad. Si encontramos esto, si volvemos a rescatar esos valores ilustrados que jamás se aplicaron, porque igualdad, solidaridad y fraternidad quedaban muy bien en los billetes antiguos de Francia o en los frontispicios de los palacios de justicia de París, pero la realidad es que nunca se aplicó porque siempre hubo una división profunda de clases. Pero si aplicamos eso al espacio de un aula, que no tenemos que meternos en discursos políticos, solo en el espacio de un aula, empezaremos a ver esos desarrollos que tienen en Finlandia de manera absolutamente orgánica y lógica. Nuestros jóvenes van a salir al mundo pospandémico con varias taras, ya lo sabemos, pero por suerte la flexibilidad del humano, la flexibilidad del joven, del niño, es tal que en poco tiempo puede recuperar cualquier habilidad que haya perdido y cualquier conocimiento que no haya adquirido. Ese debe de ser nuestro compromiso: abrir los espacios escolares para volver a afianzar la confianza interpersonal, porque nosotros como adultos ya no lo vamos a recuperar, pero eso no significa que tengamos que condenar a nuestros jóvenes a lo mismo. Tenemos que aumentar el umbral de confianza interpersonal de nuestros jóvenes, porque ya han demostrado que la responsabilidad la han adquirido, que saben lo que es. Ahora tenemos que darle esa contraparte. Tenemos que cumplir con ese contrato social que ha firmado el ser humano por el hecho de vivir en la polis, en la ciudad. Si conseguimos eso, los retos del futuro, que son retos que no se conseguirán jamás desde el individualismo, sino desde la cooperación, el trabajo colaborativo, la unión de intereses y, en definitiva, el bienestar social, se podrá conseguir. De lo contrario, estos 17 ítems de la Agenda 2030 no tienen ningún sentido. Se convierten en papel mojado, se convierten en materia de libro de texto que finalmente no tiene ninguna repercusión a futuro. Y esto es lamentable porque nosotros, egoístas e individualistas, sabemos que nuestro tiempo es finito y además lo vemos más cerca de lo que pueden verlo nuestros jóvenes. Pero nuestros jóvenes tienen toda la vida por delante y, aunque nosotros ya no seamos capaces, tenemos que darle la posibilidad de desarrollarse en esa confianza, en ese trabajo común,
en esa capacidad de entender la vida del otro y no despreciarla porque no sea igual que la suya, sino al contrario, enriquecerse a él y a la sociedad. Eso es lo que hace que el hombre sea un animal político. Todo lo demás nos vuelve más animales y mucho menos hombres. Esta era la idea que quería transmitiros. Esta es la materia de reflexión para que evaluemos nosotros qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y sobre todo que empecemos a hablar los unos con los otros, empecemos a averiguar qué más podemos hacer, y si no lo encontramos, si no somos capaces, pues a lo mejor va llegando el momento también de apartarnos, de quitarnos un poco de ese espacio público, porque a lo mejor estamos haciendo un flaco favor a nuestros jóvenes, que es hacer un flaco favor al desarrollo y la posibilidad de existencia del mundo. Hay que pensar, por supuesto, hay que darle vueltas a la cabeza, no me cabe la menor duda, pero hay que escucharlos y sobre todo en educación tenemos que ver cuáles son los modelos de éxito y por qué son modelos de éxito. Muchas gracias.